Un saludo a los espectadores que estén viendo este video. Nos corresponde ver la última parte del efecto Doppler relativista con retícula. En este capítulo vamos a ver las características principales de este sistema. La ecuación general es la indicada acá, que en algunos otros los videos ya también lo señalé. La frecuencia del receptor es la frecuencia del emisor por el factor de dilatación temporal del emisor, y corresponde esto a la fracción, ¿cierto?, de la velocidad partido por c, la velocidad del emisor referido a la retícula total, siempre es el módulo de la velocidad dividido por el factor de compresión, o si este signo es negativo, ¿cierto?, se cambia a positivo, es de, en vez de comprimirse, el efecto contrario, ¿cierto?, en el caso que se alejan. Y por otro lado, acá está el factor de dilatación temporal relacionado con el movimiento del receptor. También es el módulo de la velocidad total. Y por último, el factor de compresión del movimiento que tiene el receptor referido a la retícula en la dirección y sentido del emisor. No nos olvidemos que siempre ponemos una línea que une el emisor con el receptor, y esto está relacionado con la componente sobre esa línea y con la componente sobre esa línea. El primer factor, este de acá, de la ecuación completa, es lo que se observaría fijo, quieto en la retícula. Claro, porque esta parte nosotros la deducimos suponiendo el receptor quieto, fijo en la retícula. Y de eso que estaría presente en la retícula, es decir, esa frecuencia fija en la retícula, sería modificado por este otro factor, es decir, este de acá, para un observador que estuviera en movimiento en ella. Queda medianamente claro cómo funciona el efecto Doppler. Según la ecuación del efecto Doppler relativista con retícula, existen varios considerandos importantes. Primero, que intervienen 6 componentes de velocidad en la frecuencia recibida. 3 del emisor, donde importan realmente 2, el módulo y la componente de acercamiento, es decir, de aquella que está en la línea, sobre la línea que une el emisor con el receptor. Es decir, de las 3 componentes de una velocidad, 2 de ellas importan: el módulo, 2 variables, el módulo y la velocidad de acercamiento o alejamiento, según sea el caso. En el caso del emisor, y en el caso del receptor lo mismo, importan 2, el módulo de la velocidad y la componente en la dirección del acercamiento entre emisor y receptor. Es decir, están involucradas 4 variables. 1, 2, 3, 4. De modo que si yo conozco la frecuencia de emisión y mido la frecuencia de recepción,
no puedo con una ecuación determinar 4 cosas. Matemáticamente hablando, no es posible medir la velocidad de una estrella con respecto a la Tierra con solo una medición de la frecuencia recibida, aunque se conozcan las dos componentes relevantes del receptor respecto de la retícula. Aquí me refiero a que si por algún mecanismo contamos con el dato de la velocidad que tiene la Tierra como receptor con respecto a la retícula, vale decir, conocemos estos dos factores, aún así, midiendo la frecuencia recibida, hay dos incógnitas. Por eso yo digo, matemáticamente hablando, no es posible medir la velocidad de una estrella usando el efecto Doppler. Las 3 componentes de velocidad de la estrella respecto de la retícula requería solo el módulo y la componente de la dirección del receptor. El módulo afecta en la dilatación temporal, en el factor este de acá, y la componente de velocidad en la dirección de recepción del receptor afecta en el factor de compresión, este de aquí. Pero estrictamente no se podría saber a menos que hagamos algunas aproximaciones que son totalmente lícitas. Por ejemplo, podríamos suponer que los términos de orden 2 podemos despreciarlo. Y nos quedamos con esto. Eso se puede aproximar cuando el beta es mucho menor que 1. Se puede aproximar el efecto Doppler relativista con retícula, se puede aproximar a 1 más el beta correspondiente a la velocidad del receptor, es decir, en este caso, por ejemplo, si estamos midiendo en la Tierra, sería la velocidad de la Tierra sobre c, más el beta, este de acá, porque por aproximaciones, cuando esto es mucho menor que 1, el equivalente, yo no lo hice, pero es muy simple verlo acá, es 1 más beta, este beta, más este otro beta. Porque este pasa arriba, como esto a la menos 1, y esa a la menos 1 se puede aproximar a 1 más beta, RDSR. Y al quedar dos factores multiplicados, nos quedamos con los dos lineales, o sea, los de orden 2 lo eliminamos, y ahí queda la suma. Las componentes de velocidad entre el emisor, las componentes de velocidad que el emisor tenía cuando emitió la señal, son las que afectan en la señal recibida. Que en el instante que ello ocurra, puede que el emisor ni siquiera exista, en el caso de grandes distancias entre emisor y receptor. Por ejemplo, si el emisor llega a una muy alta velocidad, el factor de dilatación temporal sería alto. Y todos esos frentes de ondas afectados por ese reloj dilatado van a salir del emisor con ese efecto. Y cuando lo recibamos acá a muy grandes distancias, puede que el emisor ya ni siquiera exista. Para aclarar el tema de factores involucrados, dada la importante consecuencia, nos ayudará la figura 2, que está acá.
Aquí se supone que el emisor tiene, ahí están sus tres componentes de velocidad y aquí el receptor, de modo tal que el sistema cartesiano del receptor dejamos que el eje X apunte en la dirección del emisor y lo mismo el emisor, que el eje X apunte en la dirección del receptor. Asumiendo el emisor emitiendo en forma omnidireccional, serán esferas concéntricas en el emisor los frentes de onda, en el caso que éste esté detenido. Y en el caso que se mueva, en el sentido del movimiento, estos frentes se comprimirán. Es lo que decíamos nosotros en un monito acá, este. Para cualquier receptor ubicado muy lejos del emisor, estos frentes de onda serán planos para todo efecto práctico. Y para cada pic de la señal la podemos representar como líneas rectas paralelas en el plano. Esto es lo que yo traté aquí de dibujar, ¿eh? Los frentes de onda planos. Entonces, en este escenario vamos a ver qué pasa si hacemos un análisis separado de ciertos casos. Por ejemplo, caso 1. La velocidad de acercamiento es 0. Vale decir, estas componentes, esta y esta son 0. Sin embargo, están las otras componentes. Velocidad de acercamiento 0 y efecto de dilatación de tiempo distinto es 0. Efecto causado solo por la dilatación de tiempo. Acá está indicado que será 0 las componentes aquí, esta, esa y esa. Y los módulos distintos, ¿cierto? No son iguales, digamos, ¿eh? Es decir, esto de acá desaparece y esto de acá desaparece. Pero esto que queda no son iguales. A pesar que la velocidad de acercamiento es 0, podemos tener corrimiento al rojo o corrimiento al azul. Va a depender si esto es mayor que esto o al revés. Es decir, tenemos un emisor y un receptor que no tienen velocidad de acercamiento entre sí y podría el receptor ver rojo o ver azul. Va a depender de los factores de dilatación temporal. Veamos el otro caso. Velocidad de acercamiento distinto de 0 y efecto de dilatación de tiempo 0. Vale decir, estamos poniéndonos en el caso que este factor es igual a este otro. Y fíjense lo interesante. Cuando esto es igual a esto otro, se transforma en la ecuación del efecto Doppler clásica. Es decir, el efecto Doppler relativista con retícula, cuando las dilataciones temporales de ambos, el emisor y el receptor, son los mismos, se transforma en la ecuación del efecto Doppler clásico. Repito,
se transforma en la ecuación del efecto Doppler clásico, cuando estos dos términos son iguales. Bueno, ahí está indicado que estas componentes son distintas de cero, pero los módulos son iguales. Es decir, reitero, esto de acá es igual a esto de acá. ¿Y qué ocurre? En este caso, el corrimiento al rojo se tratará de un alejamiento y un corrimiento al azul un acercamiento, solo y exclusivamente si las componentes de velocidad en los tres ejes del emisor y el receptor tengan el módulo igual, cancelando el efecto de dilatación temporal. Si este factor es igual a este otro, y este valor y este son positivos, vale decir, conservamos los signos, la frecuencia recibida será mayor. En este caso, el corrimiento al rojo se trata de un alejamiento y un corrimiento al azul un acercamiento, solo y exclusivamente si las componentes de velocidad en los tres ejes del emisor y el receptor tengan un módulo igual, cancelando el efecto de dilatación de tiempo. Como conclusión de lo que acabamos de ver, como conclusión podemos decir que un corrimiento al rojo o al azul no significa nada. Voy a repetirlo. Un corrimiento al rojo o al azul no significa nada, sin tener control sobre las demás variables involucradas. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando se mide la velocidad de rotación de una galaxia y se toman las galaxias que están de perfil con el propósito de poder medir la velocidad tangencial, que debería ser, ¿cierto?, una en un sentido y la otra en el otro sentido, más la velocidad de alejamiento o acercamiento que tenga la galaxia, hay un factor muy importante acá. Según esta expresión de la retícula, si no se tiene los datos de la velocidad de la Tierra, que es donde estamos midiendo los desplazamientos, digamos, de los espectros de los corrimientos hacia el rojo o hacia el azul, según la frecuencia que midamos. Si no tenemos el dato de la velocidad de la Tierra, ya sea en el telescopio que está en órbita o los telescopios que están en Tierra, tienen una velocidad reticular importante, que es el factor que aparece acá. Suponiendo que este término lo despreciamos y este otro también, por lo contrario, matemáticamente no se puede medir. Pero supongamos, despreciamos este término, despreciamos este otro por ser de orden 2 o más, y nos quedamos solamente con este. Y como decía adelante, esto es aproximadamente la suma de los betas, 1 más la suma de los betas. De modo que si no sabemos este factor, que corresponde en el caso de una medición en la Tierra,
La velocidad de la Tierra respecto a una estrella podrían ser del orden de, digamos, ¿ah? Si tomamos en cuenta que nosotros estamos rotando en torno al Sol a 150 millones de kilómetros, qué sé yo, que nos da una velocidad producto de la rotación en los 365 días, nos da una velocidad del orden de 3 por 10 a la 4 metros por segundo, pero además el Sol se va moviendo con todo el sistema planetario, digamos. Cosa similar tal vez ocurre con la otra estrella. Yo no sé, yo soy ingeniero, no tengo idea, pero me imagino que debe ser de ese orden. Entonces, si estamos hablando que vamos a medir, por ejemplo, la velocidad tangencial de una galaxia, de estas galaxias que están con una vista prácticamente de perfil, y no estamos tomando en consideración este factor, chupalla, pueden haber, dependiendo de cuánto va a medir, cuánto nos va a indicar la medición de los experimentos para medir la retícula, podrían ser importantes las desviaciones. Ese es un tema que lo deben analizar los expertos una vez que se haya medido la velocidad de la Tierra con respecto a la retícula. Eso va a provocar un cambio importante, por no decir un terremoto. Podría, eventualmente, dependiendo de la magnitud de la velocidad que tenga la Tierra en la retícula. Este es un tema bien súper importante. Bueno, lo otro que dentro de este análisis que he hecho yo acá, que ya lo dije en cierto modo, que si la velocidad, aquí yo me refiero a velocidad, en realidad no es un cociente, pero para mí es más fácil expresarme así. Bueno, la velocidad de ¿cómo se llama?, del emisor referido a la retícula total dividido por C, y la velocidad del receptor referido a la retícula total, es decir, los módulos de las velocidades son iguales, sin importar la dirección ni el sentido, porque aquí depende del ¿cómo se llama? Si ustedes se fijan acá, esto está al cuadrado, así que siendo los módulos, sin importar para dónde apuntan las velocidades, siendo iguales, estos términos de dilatación de tiempo desaparecen y se transforma la estructura de la ecuación no relativista o clásica, es decir, la ecuación nuestra con retícula se transforma en la clásica o no relativista. Y esto se explica perfectamente por el hecho que lo único que diferencia a la fórmula Doppler relativista con retícula de la Doppler no relativista es la dilatación del tiempo. Y este efecto desaparece cuando se cumple que las velocidades son iguales, sus módulos. El emisor y el receptor sufren idéntica dilatación de tiempo referido a la retícula, y por ende entre ellos es uno, es decir, nula dilatación efectiva. Punto 4. Si existe componente de velocidad solo que acercan al emisor con el receptor referido a la retícula,
se cumple que la velocidad, ¿cierto?, es esta velocidad asociada, ¿cierto?, es única y solo en la dirección del receptor. Dicho de otra forma, lo único que existe en estas tres componentes es estas dos son cero. Esta nomás existe. Y esta nomás existe, esta otra no existe. En ese caso, ¿cierto?, ocurre lo siguiente. Esta expresión converge a esta otra. Esta ecuación, a su vez, como se demuestra en el anexo 1.1, se transforma en la ecuación del efecto Doppler relativista sin retícula, es decir, el efecto Doppler relativista normal, que es este de acá. Solo y exclusivamente si existe velocidad hacia del receptor hacia el emisor y del emisor hacia el receptor, solamente, no hay ninguna otra componente de velocidad, en ese caso se transforma en esta expresión. Y eso está demostrado en el apéndice, punto 1. Acá hay una observación matemática que se demuestra que la velocidad, en el caso de dos velocidades reticulares, o sea, tengo dos velocidades referidas a la retícula que van digamos, en sentido contrario, por ejemplo, entonces la velocidad entre los dos sistemas es equivalente referirlo a la retícula que referirlo a un sistema cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que lleva cualquier velocidad con respecto a la retícula y sobre ese sistema hay dos movimientos en sentido contrario, se puede demostrar que la velocidad entre esos dos sistemas, referido a este sistema que se va moviendo, es lo mismo que referido a velocidades reticulares. Para demostrar eso que estoy diciendo, aquí hay una pequeña explicación. Este símbolo yo lo he usado para indicar la velocidad, la suma de velocidad relativista. Entonces, esta velocidad más esta otra, en forma relativista, está expresado ahí. Pero, por otro lado, esta suma a nivel de velocidades referida a la retícula se puede expresar de esta otra forma. Aquí hay unas cualidades visto en el anexo, que esta suma permite la conmutatividad. Permite la conmutatividad y también existe el elemento neutro, aditivo. De modo tal de que esto de acá se puede conmutar, porque es conmutativo, y queda de esta forma. Por otro lado, está demostrado también en que un vector sumado con otro vector cuyo valor es el inverso aditivo,
esto da 0. Eso da 0. Acá está indicado ese 0. De modo que, como el 0 es un neutro aditivo, al sumarlo queda el mismo sumando, de modo que esto es igual a B12. Es decir, B12 es igual a la velocidad reticular del emisor y del receptor, es igual a la velocidad del emisor y receptor referido a un sistema cualquiera. Ese es un detalle que tiene importancia en algunos casos donde queda enmascarada la retícula. No se ve la retícula. Bueno, eso es lo que yo tenía previsto comentar acá. El efecto Doppler relativista con retícula es sumamente importante. Si los experimentos, que así yo pienso que va a ser, demuestran la existencia de la retícula, va a tener un efecto muy trascendente. Va a afectar en varios frentes, digamos. Ok, lo dejo hasta acá. Muchas gracias por la atención dispensada. Me parece que no se me quedó nada en el tintero. Ok, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.